Más de uno puertollano con Irene Gutiérrez. Los domingos. Mariedel Pastelería, un suceso pastelero en la Caracas de hoy. Frequencies. Desde el 101.2 de la FM y para todo el mundo, retransmitimos el programa de la radioefusión latina para todo el planeta. Conexión Venezuela-Colombia. Para todos ustedes, señoras y señores, presentamos a la presentadora más internacional, Irene Gutiérrez, con el doctor Camilo Albornoz. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no, ella se volteó con una sonrisa. Un programa de salud y medicina para ayudarles a ustedes a combatir el COVID-19 en la 101.2 de la FM. La mejor sección de salud con el doctor Camilo Albornoz. Colombia y Venezuela se unen para retransmitir desde Puerto Llano y para todo el mundo. Y aquí estoy, con el médico más internacional, con la presentadora más internacional. Indudablemente. Camilo Albornoz e Irene Gutiérrez. Mira, Camilo, yo estoy muy preocupada, Camilo, porque yo veo todos los días las noticias y todos los días tenemos una cosa nueva con el COVID-19, el rebrote, el no rebrote. Por eso, yo te conversé esta semana de que hiciéramos como un breve resumen de lo que tenemos con esta cosa que estamos viviendo, pero que entremos en materia con algo que me gustó mucho que me propusiste el otro día. A ver, comencemos entonces. Esta musiquita Da que se susto. llama Miedo. Claro. Sí, es para que nos pongamos en la actualización de las últimas noticias del coronavirus. Entonces, una de las primeras noticias que vemos ya casi que a diario y muchas veces es lo de los rebrotes. En rebrote están Irán, Corea, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, China, Japón y Singapur. Estamos bien. ¿Sí? Así que rebrotes hay. En España en este momento tenemos ya 14 rebrotes. 14, que no es poca cosa. En Alemania el rebrote ya va en más de 1.000 contagiados. O sea que la cosa no es para tomarse ¿Y la guasa. Portugal, que se había portado de maravilla? Pues es que los rebrotes son rebrotes. Y en el momento en que la gente decide tomárselo con ligereza, aparecerá un rebrote. No hay vuelta de hoja. Ahora, Irán y Japón no están en una segunda ola, sino en una segunda oleada, que es diferente. Es decir, una oleada es un rebrote grande que se está saliendo un poco de madre y está haciendo que aparezcan otros rebrotes. Ahora, en la sección medicamentos milagrosos para el coronavirus. El Remdesivir Eso. ese. No, el Remdesivir ya los hablamos y ya dijimos que eso no sirve sino para acortar la estancia en las unidades de cuidados intensivos para el que está muy jodido. Punto Ya. y pelota, ya lo demás no tiene importancia ninguna. O sea que el que lo hayan aprobado en realidad no significa ningún avance. ¿Sí? Y además todavía no lo han aprobado, están en vistas de aprobarlo para Europa. Pero así de cosas nuevas, pues están probando ahora la colchicina, que es un medicamento que se ha utilizado toda la vida como antiinflamatorio Sí. en enfermedades reumatológicas y para Sí, el señor. tratamiento de la gota. Y parece ser que sí, en los pacientes que están empezando con su tormenta inflamatoria, parece ser que reduce la tormenta inflamatoria. Pero hasta ahí llegamos con ellos de momento. Y la otra que se está intentando hacer es una cosa muy sencilla, ¿sí? Si yo no te puedo matar, no te dejo vivir, ¿sí? Entonces están fabricando o investigando una serie de nuevos medicamentos antivirales que la idea es muy sencilla. Te infecto primero con una cosa que no te va a producir enfermedad, pero sí va a evitar que el virus pueda entrar.
Y esas cosas son las que se llaman ahora las DIPS, partículas defectivas interferentes. Son como unas especies de virus de los virus. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, el DIP entra primero, bloquea la entrada del virus, y si el virus entra, se mete dentro del virus y lo mata. Entonces, el virus, simplemente por no poder entrar en la célula que necesita para Muere. reproducirse, va desapareciendo. Enfermedades asociadas al coronavirus, pues se han descrito esta semana 2 nuevas. Una forma de pancreatitis aguda que puede producir o no una diabetes mellitus transitoria, que en algunos pacientes, si el daño es lo suficientemente grande, se puede transformar en una diabetes mellitus permanente. ¿Sí? Pero eso es como los otros 10 que leímos la semana pasada. Sí. A algunos les da, Y a otros no. les da, y no sabemos por qué. Y en cuanto a la clínica, la noticia de esta semana es los anticuerpos. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Pues tú te infectas, el organismo genera unos anticuerpos tempranos, unos anticuerpos tardíos, que es lo que se supone que te va a dar la inmunidad para evitar que la enfermedad siga su avance o te vuelvas a enfermar de la misma enfermedad. Pero al parecer, y eso es una cosa que todavía está en discusión, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos da el pillar la enfermedad. Pero las investigaciones preliminares indican que solamente da una inmunidad de 2 a 3 meses. Con lo cual es muy factible que personas que en febrero lo pillaron y le vayan a hacer la serología ahora, resulta que puede salir negativa simplemente porque ya ha desaparecido la inmunidad. Y esto tiene una importancia muy grande para los rebrotes y la posible segunda ola. Y por eso también es importante que la vacuna sea capaz de generar una inmunidad más fuerte. Jolín. Así que podrán seguir haciendo todos los botellones que les dé la gana, todas esas fiestas, todas esas chorradas, llenar las playas hasta las banderas, ¿sí? Que no estamos No estamos protegidos. La única Muy protección. bien. Ay, pero te fuiste del miedo al. Claro, porque ahora vamos a entrar a otro tema. Muy bien. Pasamos Ahora, de una cosa asustadiza Sí, sí, a una cosa muy light. muy light, porque es que, aunque no creas, esta canción se llama Lo que todos saben. Pero es que esto es una cosa que no sabe ni Dios. Eso. Y la idea es terminar hablando de la conciencia universal. Muy bien. Pero para poder llegar a la conciencia universal, es que hay que hacer un pequeñísimo preámbulo. Me llegaron 3 artículos diferentes, ¿sí? Cada uno con un tema aislado, pero que cuando los leí en conjunto, me parecieron que había una correlación entre ellos, con lo cual podía llegar a la conciencia universal, ¿sí? Que no he sido el único que lo ha pensado. Después, buscando la información, no he sido el único que lo ha pensado. Y todo empieza con una cosa que nadie sabe, todos usamos, ¿sí? Y que seguiremos usando, que es la física cuántica. ¿Sí? Eso. La física cuántica, mira, para que te hagas una idea, la física, digamos, clásica, ¿sí? Pues la física clásica es la de yo te empujo y eso rueda, por ejemplo, así de simple. ¿Sí? La física cuántica es yo te empujo y a saber qué coño vas a hacer. Puedes rodar, puedes no rodar, puedes saltar, puedes caer, pero todo al mismo tiempo. Todo puede Todo suceder. puede suceder. Con la física cuántica La todo física puede clásica suceder. es determinista. Es decir, si yo te empujo, rueda. ¿Sí? Y rodará según la inercia, rodará según la inclinación y rodará según la gravedad. Es decir, no solamente puedo medir el qué estás haciendo, sino el cómo lo estás haciendo. Pero con la física cuántica no. Que son los 2 parámetros más importantes, que son el momentum, que es masa por velocidad, y de ahí se determina en dónde estás y en qué momento estás. ¿Sí? Que eso es lo que... Pero la física cuántica no hace eso. La física cuántica trabaja en probabilidades. Es posible que estés aquí, es posible que estés acá, es posible que estés allí. Y si sé dónde estás, no sé en qué momento estás. ¿Sí? Ahora, todo esto se deriva de que la física clásica se basa en lo grande, en lo macro, ¿sí? En la partícula. Es decir, tú llegas y ves el átomo,
pero el átomo se parecía que era una unidad, pero no lo es. El átomo se compone a su vez de otros elementos, electrones, protones, neutrones, que se pensaban que ya por sí solos eran una unidad. Pero resultó que no, que cada de esos son a su vez fabricados por otras cosas más pequeñas, que son los quarks. ¿Sí? Y de ahí para se pensó que eso ya era, y no es. A eso está a su vez con cosas más fabricado con cosas más pequeñas, que son los leptones. Y eso a su vez se pensaba que había cosas que ya era lo más pequeño, y no, hay cosas más pequeñas todavía. Pero ese es el terreno a donde entra la física cuántica. En todas esas cosas pequeñas, los quarks, los leptones y todas esas otras cosas que son un montón. Una lista larguísima de cosas hasta llegar al famoso bosón de Higgs. El bosón de Higgs. De Higgs y eso, pero bueno. Pero cuanto más pequeño es la situación, más se aleja de la física clásica y más se comporta como le sale de sus huevos. Y no sabemos por qué. Y que pasa cualquier cosa. Ahora, si uno piensa que esto está muy alejado de nuestra vida diaria, no es así. No es así. La física cuántica la estamos usando hoy en día para un montón de cosas. Mira, yo traje aquí una pequeña listita de cosas que estamos usando hoy en día, ¿sí? Y que son consecuencias macroscópicas del uso de esas utilidades microscópicas o supermicroscópicas, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, la radiación, el tener calefacción, el utilizar radiación, el tener elementos térmicos, se depende de la física cuántica. El poder hacer colores de manera digital o de otras formas, depende de la física cuántica. El tener conductores, semiconductores sólidos o superconductores, depende de la física cuántica, ¿no? Las propiedades de los cristales que utilizamos, por ejemplo, el cuarzo de nuestro reloj, depende de la física cuántica. Es gracias a la física cuántica que el cuarzo vibra, y al vibrar nos da un parámetro que podemos utilizar para fabricar un reloj. Cuanto más se pueda utilizar este elemento de la física cuántica, más preciso es ese reloj. Por eso es que los relojes atómicos van hasta mediciones muy pequeñas en el tiempo, pero cada vez son más exactas. Sí. ¿Y por qué necesitamos que sean tan exactas? Porque si no, los GPS no nos pueden guiar. Funciona. Y la función del GPS depende de la física cuántica. ¿Sí? Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, todo el sistema del magnetismo terrestre depende de la física cuántica. ¿Sí? Elementos tan sencillos como, por ejemplo, el láser. El láser depende de la física cuántica. Sin física cuántica no hay láser. ¿Ves? Ahora, uno de los grandes problemas que presentaba la física cuántica es que produce una similitud. Una partícula es una partícula y una onda es una onda. Para que nos entendamos, una partícula, por ejemplo, es esa pelotita que yo golpeo contra la pared. Esa es una partícula. Y una onda es esas ondas que se producen en el agua cuando dejas caer una piedra y se transmiten. ¿Sí? Es decir, una onda es la propagación de una perturbación en un espacio, ¿sí? Como por ejemplo el aire, el agua, ¿sí? Pero que en física cuántica muchas veces no necesitan de otra materia transportadora, sino que se transportan por sí solas, ¿sí? Ahora, esas ondas forman grupos y esos grupos se llaman cuantos. Cuando un grupo tiene energía suficiente, se transmite y va. Eso es el cuanto. Eso es el quantum. Un grupo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo fácil de que es un quantum ahí, ¿sí? Tú llegas, el láser no es más que una onda de luz, ¿sí? Una onda de luz que rebota entre un espejo y otro, un espejo y otro, un espejo y otro, un espejo y otro. Y a medida que va rebotando, va ganando energía, hasta que la energía es tanta que sale disparado como un rayo. Ese es el rayo, una forma muy fácil de explicar eso, sí, señor, en la física cuántica. Pero otra propiedad que tienen estos quantums es que saltan, pasan de aquí a allá y se devuelven a su posición inicial. Y en ese salto de aquí para allá y en esa devolución producen energía. ¿Dónde podemos ver una aplicación importante y fácil de esto? El transistor. Los transistores funcionan así.
la energía salta de un diodo del transistor al otro y se devuelve. Y al momento de producir eso, produce un cambio en la energía, que es lo que hace que module las cosas o que transforme la información. Es lo mismo. Las luces LED funcionan exactamente igual. Se produce un incremento de energía en un punto, salta al siguiente y se devuelve. Y en ese cambio produce un fotón. Y el fotón es la luz que vemos en la pantalla de televisión, o en la linternita que tenemos, o en la lamparita del teléfono, o en cosas así por el estilo. ¿Sí? Ahora, viene ya una cosa que es horrible, que es lo que se llama el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es lo opuesto a la física a la física clásica. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que en la física clásica se necesita conocer tanto la posición como la velocidad y el tiempo de un elemento, ¿sí? Para que hagamos un ejemplo simple. Tú ves un coche a toda velocidad. Entonces dice, ese coche va a 120 y está pasando por la meta. Conoces la velocidad, el tiempo y el momento. Eso es física clásica. Pero en el principio de incertidumbre, si conoces la velocidad, no conoces el momento. Si conoces el momento, no conoces la velocidad. ¿Sí? Entonces, el ejemplo del coche de carreras es muy sencillo. Estás tú aquí con tu cronómetro y ¡zas! Y dices, ha hecho la vuelta en 1:13. Conoces el tiempo. Pasa y se hace ¡zas! Y dice, el coche ha pasado por la meta, pero no conoces el tiempo. No. ¿Sí? El coche hace ¡zas! Y dice, está allí, pero no puedes definir dónde está. ¿Sí? Eso es el principio de incertidumbre. O conoces una cosa o conoces la otra. Pero en el momento en que conoces una, ya no puedes conocer la otra. ¿Sí? Bueno, el otro punto es lo que se llama el efecto túnel. El efecto túnel es una cosa que es absolutamente alucinante dentro del concepto de la física cuántica. El efecto túnel es que las partículas, en un momento dado, se pueden comportar como ondas. Ejemplo. La pelotica que estábamos tirando a la pared y que rebota. Eso es una partícula. Pero si de pronto yo, en algún momento dado, a esa pelotita la mando contra la pared y la pelotita atraviesa la pared hasta el otro lado, se ha comportado como una onda. ¿Por qué? Yo sé que los que nos están oyendo no nos van a ver. Decir esto, ¿sí? que esto pero se eso tomaron es como si hicieran esto. Lo tienen que ver en el programa grabado. Bailan por entre los átomos, los espacios que hay de los átomos, sin chocar ni entrelazarse con ninguno. Y entonces pasan. ¿Sí? Es el mismo efecto que produce la entrada 9 3/4 de la estación de trenes de Londres para poder ir a Hogwarts. Eso es. ¿Sí? Quien no tiene el poder de transformarse en una onda, no pasa a la puerta. No pasa a la puerta. Y te estrellas contra la pared. ¿Ves? Ahora, ese efecto túnel, ¿para qué lo estamos utilizando, por ejemplo, hoy en día? Pues para los microscopios electrónicos. El efecto túnel se utiliza para el microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque la onda no siempre pasa limpia, sino que al pasar entre una cosa y la otra, choca lateralmente con los otros elementos, y al chocar con esos otros elementos los carga de energía, y al cargarlos de energía producen un fotón, y al producir un fotón podemos ver una imagen. ¿Ves? ¡Ay, madre! Si es que esto, créeme que la cosa es complicadísima. Ahora, tú cuando tienes un ordenador, ¿sí? El ordenador es binario. Es decir, es sí o no, encendido o apagado, punto. Y según lo que tengas encendido o apagado, es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, o lo que tú quieras, o la letra A, o la raya de aquí hasta allá, o lo que sea. En la física cuántica no existe eso. La física cuántica funciona a nivel tridimensional. Es decir, no solamente estás encendido o apagado, sino arriba, abajo, adentro, allá afuera. Todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Por eso es que cuando tú funcionas con información en el sistema binario, tiene la limitación del sí y el no, mientras que en el sistema cuántico la información se eleva a proporciones increíbles. Se dice que un bit, que es la unidad mínima de información de un ordenador, pues corresponde a un 0 o a un 1. ¿Sí? Es decir, o un encendido o un apagado, ya está. Pero
la conjunción de esas posiciones espaciales en la física cuántica de un átomo, es lo que produce un qubit. Y con 150 qubits de información equivaldría a toda la potencia informática de todos los ordenadores personales del planeta. ¿Qué tal? ¿Ves? Ahora, el hecho de que tú estés al mismo tiempo arriba, abajo, adentro, afuera, derecha, izquierda, ¿sí? Eso es lo que se llama la superposición, ¿sí? La superposición no te dice dónde estás, simplemente te dice qué puede ser. ¿Qué puede ser? ¿Sí? El típico ejemplo de esto de la superposición es el famoso chiste ese del gato de Schlesinger. ¿Sí? Tú tienes una caja donde hay un gato dentro y la pregunta que tú te haces, ¿está vivo o está muerto? Y entonces la respuesta es, está vivo y está muerto. Porque tú no los puedes saber hasta que no abras la caja. Pero ¿qué ocurre cuando abres la caja? Pues al abrir la caja resulta que has hecho una medición y al hacer una medición has transformado ese valor a un valor constante. Exactamente. Es decir, si tú abres la caja y el gato está vivo, porque ya no está vivo o ni muerto. Pero si abres la caja y el gato está muerto porque ya no está vivo y muerto como estaba antes. Antes estaban las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es que la observación distorsiona el efecto de la posición. Eso es lo que y del dice, momento. que el observador influye. Claro, exacto. Ahora, un ejemplo de esto es muy sencillo. Tú estás con un coche, el coche tiene un X color, y en la física clásica, ¿qué es lo que pasa? El observador mira el coche, los fotones golpean contra el coche, esos a su vez rebotan contra mi retina, y yo digo, es un coche de color rojo. En la física cuántica, ¿sí? Viene un asteroide, ¿sí? Golpea contra el coche y yo lo veo. El coche ha quedado destruido, ¿sí? Es decir, se ha modificado por mi observación lo que está pasando. Exactamente. ¿Ves? Ese es el fenómeno de superposición. Pero hay otro fenómeno que es tal vez el más interesante de todos, que se llama el entrelazamiento. Un elemento cuántico está entrelazado con otro elemento cuántico, de tal manera de que van como si fueran juntos en todo. Si el uno levanta la mano derecha, el otro levanta la mano derecha. Si el uno baja la mano derecha, el otro baja la mano derecha. Pero ese entrelazamiento tiene dos características. La primera es instantáneo, la segunda es inalámbrico. Nada lo conecta. Para que se entienda la diferencia de esto es muy simple. Yo te digo, yo levanto la mano derecha y te digo, Irene, levanta la mano derecha. Y La derecha. Eso, y le digo, Irene, baja la mano derecha. Y bajamos la mano derecha. Es decir, ha tenido que haber un mensaje que tú has recibido para hacer y estemos los dos igual. Sin embargo, en la física cuántica no se necesita ni ese mensaje, ni la transmisión de ese mensaje para que los dos elementos hagan lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el gran conflicto del entrelazamiento? Que si una cosa está aquí y la otra está allá, y la una adquiere el valor de la de aquí, el mismo valor, la de allá, al mismo momento, quiere decir que esa transmisión se ha efectuado no solo inalámbrica, sino muy posiblemente a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando introducimos un concepto Eso me recuerda a nuestro insólito universo, la dimensión desconocida. No, Star Trek. Sí, claro, por ahí iba. El tema musical de Star Trek, la serie original. Claro, ¿sí? Cuando se... Pero ¿por qué? Porque muchas veces las ideas científicas aparecen de cosas que no lo parecen. Y Star Trek ha dado ideas a muchas cosas. Por ejemplo, señor. El concepto del teléfono móvil apareció en Star Trek. Ahí. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Pero el concepto de teletransporte apareció en Star Trek. Sí, señor. Por una chorrada. Una chorrada. Resultaba que de la nave tenían que subir y bajar al planeta Tierra. Y entonces resulta que no podían, por efectos de costos, no podían poner una nave que saliera de la nave grande, lo llevara, lo devolviera. No. Entonces inventaron el teletransporte. Pues resulta que el teletransporte es la fuente
o será la posibilidad que a desarrollar con el fenómeno de entrelazamiento. De hecho, ya se está trabajando en ello. Te iba a decir. Hay 30 universidades que están trabajando en el mundo entero en hacer teletransporte. De hecho, ya han teletransportado un fotón, que mira, pareció una mierda, un pero fotón. no. Un fotón fue lo primero que le transportaron de un sitio a otro, 1,20 m. No importa. 1,20 m. No importa. Pero el asunto es que a medida de que se ha ido haciendo este teletransporte, se ha ido buscando condiciones más importantes para hacer ese teletransporte. Y ese teletransporte, pues por ejemplo, lo puedes ver en algo tan simple como es la fibra óptica. La fibra óptica en el fondo no es más que un teletransporte utilizando un medio. ¿Sí? Claro. A través del teletransporte, utilizando un medio, pues se ha podido hacer transmisiones de datos y teletransmisiones de fotones a más de 560 kilómetros de distancia. Pero la semana pasada, los chinos lograron hacer lo mismo sin medio de transporte a 120 kilómetros de distancia. Transmitir datos a un satélite y el satélite lo retransmitiera otra vez a otra parte. 120 kilómetros de ida, 120 kilómetros de bajada para transmitir datos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasa con la transmisión de datos de hoy de la radio? Que ya se nos quedó tiempo corto y vamos a tener que hablar de esto el próximo viernes. El próximo viernes lo que vamos a hablar es de una cosa que se llama la comunicación cuántica y el cerebro cuántico. Pero para dejarles un último concepto, ¿sí? Hablábamos de que las cosas están arriba, abajo, dentro, fuera, sí. ¿sí? Pero pueden estar inclinadas para acá, inclinadas para allá, inclinadas para aquí o inclinadas para acá. Eso se llama el spin. ¿Sí? Y el spin lo estamos utilizando en una cosa tan sencilla como es la resonancia magnética. La resonancia magnética produce un campo magnético, altera el spin de los átomos y al soltarlos producen energía que se transforma en una imagen que es la resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ya la semana que viene hablaremos de la comunicación cuántica, pero sobre todo del cerebro cuántico. Y después la conciencia universal. Claro, porque para llegar a la conciencia universal tenemos que llegar al cerebro cuántico. Pues yo seguiré adelantándoles a mis oyentes antes de que tú llegues de este tipo de cosas. Y me despido de ustedes diciéndoles esto que encontré en las redes. Pero qué afán en pensar en lo que fue, en lo que no fue o en lo que puede suceder. Solo el tiempo lo dirá. Vive hoy. La mente nos invita frecuentemente a vivir en el pasado o en el futuro. Toma la firme determinación de disfrutar lo único que verdaderamente tenemos. El presente, Camilo. Cierto, porque en la física cuántica el futuro no existe. No existe, ni el pasado tampoco. No, el pasado sí. Ah, bueno, lo tenemos que discutir. El pasado sí. Los espero el viernes que viene, más de uno Puerto Llano con Irene Gutiérrez. Recuérdense, la mascarilla, la distancia física y lavarse muchísimo las manos con agua y jabón y utilizar el gel hidroalcohólico. A vivir el presente con todo lo que les acabo de decir.